Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Presidente Duque encabezó reunión para afinar estrategia de seguridad y garantías en materia electoral. 25 alcaldes y gobernadores suspendidos por participación indebida en política. En logística, todo listo para elecciones de este domingo, anuncia registrador. Corte Suprema ordena construir un nuevo centro carcelario en Antioquia para detenidos transitorios. Hacinamiento supera niveles históricos. Reabren vía al llano para carros particulares a partir del miércoles. Evo Morales corona su cuarto mandato en Bolivia. Ganó con lo justo. Presidente Piñera extiende estado de emergencia a otras 12 regiones del país austral. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El presidente Iván Duque encabezó esta noche la reunión del Comité de Seguimiento y Garantías Electorales que busca que se tomen medidas para garantizar el normal desarrollo de los comicios. Desde la Casa de Nariño, Carlos Ruiz nos cuenta qué pasó en la reunión. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Con un llamado del presidente de la República a los colombianos para que fortalezcan el próximo domingo la democracia nacional, terminó hace unos momentos la reunión de la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales en la que participaron representantes de todos los poderes públicos. Según el mandatario nacional, este domingo será un ejemplo de fortalecimiento institucional y de la democracia de Colombia. Estamos acá mostrando que Colombia ve en su democracia uno de los más importantes tesoros. Y esta democracia la protegemos entre todos. En este tipo de reuniones no hay espacio para las diferencias políticas, porque lo que nos une es que el proceso electoral salga adelante con éxito. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también hizo un llamado a los colombianos para que participen masivamente en las elecciones del próximo domingo. Salir a votar es defender la democracia. Veamos lo que está pasando en tantos países, miremos sin ir muy lejos lo que está pasando hoy en Bolivia. El tesoro más preciado que tiene un país es su democracia, y en Colombia la tenemos por fortuna, es robusta, hay que cuidarla todos, hay que salir a denunciar cualquier caso de compra de votos, cualquier traslado de cédulas, cualquier delito de fraude electoral. El registrador nacional Juan Carlos Galindo dice que su despacho tiene todo listo en la organización para las elecciones del domingo, pero reconoció que hay amenazas de fraude. Hay algunas preocupaciones con relación al tema de compraventa de votos, el trasteo de electores, las dificultades que pueda haber con la financiación de las campañas, que están siendo atendidas tanto por Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y también por la Procuraduría General de la Nación. Con Carlos Ruiz desde la Casa de Nariño, CMI, La Noticia. Carlos, gracias. Y el procurador Fernando Carrillo dio a conocer que 25 alcaldes y gobernadores fueron suspendidos por participación indebida en política y advirtió que 300 municipios están en alto riesgo electoral. Un grupo de procuradores delegados continúan con el rastreo de posibles irregularidades en las campañas políticas. Uno de los hallazgos tiene que ver con 25 servidores públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores, que presuntamente favorecieron a determinados candidatos. 25 servidores públicos suspendidos, en donde ha habido alcaldes, en donde ha habido también algún gobernador, y yo creo que es muy importante que la ciudadanía siga denunciando. Se lo repetimos una y otra vez, los funcionarios públicos no pueden hacer política, los funcionarios públicos no pueden romper el equilibrio que necesitan los ciudadanos para votar libre y equilibradamente. De otra parte, el procurador señaló que se revisan miles de cédulas ante un posible trasteo de votos. Cédulas que no pertenecían originalmente a los registros donde están los ciudadanos y que aparecen en otros municipios. Según el procurador, hay 300 municipios en riesgo electoral por temas relacionados con violencia y fraude. Bueno, pero en materia de logística electoral todo está listo para las elecciones de este domingo. Así lo anunció el registrador nacional Juan Carlos Galindo, quien reveló que los comicios regionales cuestan 830.000 millones de pesos. El registrador nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo, es el encargado de que las elecciones funcionen en lo que tiene que ver con la logística. 3.306 elecciones diferentes en los 32 departamentos del país va a haber. Vamos a elegir 32 gobernadores, 32 asambleas departamentales, vamos a tener 1.101 consejos municipales, 1.101 alcaldes municipales y 1.040 juntas administradoras locales. Para evitar la suplantación de votantes, hay un plan piloto en 190 municipios. 14.500 estaciones de biometría
maestría en 190 municipios escogidos en un trabajo articulado con la Procuraduría General de la Nación y con la Misión de Observación Electoral. Y también está dispuesto todo para que no vayan a ser hackeados los equipos de la registraduría. Tenemos el PMU, puesto de mando unificado, con participación de las agencias de inteligencia y de seguridad del Estado, quienes nos están ayudando a blindar, ¿no?, el esquema de información de las elecciones para que no vaya a haber ningún contratiempo, para neutralizar cualquier ataque que podamos sufrir. El costo de estas elecciones regionales es de 830.000 millones de pesos. Bajo la supervisión de las autoridades de Estados Unidos, el gobierno realizará la venta masiva de 5.800 bienes en proceso de extinción de dominio, valorados en más de 2 billones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes decomisados a los grupos delincuenciales, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, prepara una venta masiva de propiedades en extinción de dominio. 5.800 bienes saldrán a la venta y se espera recaudar más de 2 billones de pesos que serán transferidos para el sector justicia y para la lucha contra el narcotráfico. Los recursos de la venta de estos bienes se destinarían a la lucha antidrogas en el país. Entre los bienes figuran lujosas fincas, apartamentos, parqueaderos, entre otros activos decomisados a las organizaciones delincuenciales. Están en centros urbanos. Tenemos una segmentación básicamente por los 4 centros urbanos más grandes del país. El gobierno de Estados Unidos acompaña el proceso para garantizar la transparencia. El viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, anunció que desde el miércoles será reabierta la vía al llano para vehículos de uso particular. Después de la evaluación del puesto de mando unificado, el gobierno anunció el plan piloto para el restablecimiento de la vía al llano. Ya se tendrá el paso de todo tipo de vehículos. Los de carga estarán habilitados entre las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, mientras los particulares, transporte de pasajeros, entre otros, podrán movilizarse desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La medida estará sujeta a cualquier cambio climático. Después de analizar las condiciones que ha presentado la montaña, las condiciones de pluviosidad, pues después de analizar los distintos pilotos que se han implementado, el resultado ha sido bastante satisfactorio. Se espera la movilización de al menos 10.000 automotores. Usualmente en esta vía de lunes a viernes estaban pasando cerca de 10.000 vehículos, los fines de semana se incrementaba a 13.000 vehículos, de esos son 3.000 vehículos de carga, y si usted ve el comportamiento del tráfico, cuando tenemos restricciones solamente para carga de vehículos de pasajeros, tenemos los mismos 3.000 vehículos de carga. Continúan las obras en el kilómetro 58 con inversiones de 60.000 millones de pesos. La Corte Suprema de Justicia le dio 48 horas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC para que traslade a quienes se encuentran detenidos en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediata de Medellín. Además, ordenó la construcción de una nueva cárcel. Al estudiar una tutela presentada por la Personería de Medellín, el alto tribunal constató que el hacinamiento en los centros transitorios de reclusión alcanza el 1.450%. El alcalde de Medellín reconoció el problema. Sí hay hacinamiento, y este es un tema estructural que no solo está en Medellín, sino en todo el país. Aquí no se ha dado una solución real al problema carcelario en todo el país, y todos tenemos que aportar, desde el orden nacional hasta lo local, pero también se debe revisar bien qué pasa con el INPEC. Para la Corte Suprema, la ampliación de los cupos carcelarios y la solución a la crisis humanitaria detectada no da espera. Independiente de la situación de una persona y lo que haya hecho, están los derechos humanos, claro que sí, y por eso necesitamos que haya dignidad en esto, pero no puede parar la operatividad, y tampoco la solución es soltarlos, porque sería entonces condenar a la ciudadanía a la inseguridad. La Sala Penal ordenó la instalación inmediata de una mesa de trabajo para buscar soluciones a la crisis humanitaria. El gobierno aseguró que su consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reelección presidencial está relacionada con su preocupación por lo que está ocurriendo en otros países de la región y no en Colombia. El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sostuvo que se buscó conocer si la reelección es un derecho humano. Ante los riesgos que corre el presidente, se consideró conveniente acudir a la Corte Interamericana para que sea la Corte la que diga si la reelección permanente es un derecho humano o no. A nuestro juicio, la reelección permanente viola de por sí la Carta de la
derechos humanos del sistema interamericano. Aclaró que no se pretende revivir la reelección en Colombia. No podemos quedarnos en una versión local del problema de reelección que ya no existe en Colombia y que no está previsto en ningún momento que esté de nuevo en nuestra Constitución. Agregó que la grave situación en otros países como Bolivia y Venezuela le preocupa al gobierno. El Ministerio de Ambiente prohibió el ingreso y utilización de artículos de plástico de un solo uso, como botellas, cubiertos desechables, envolturas o bolsas, en los 23 parques naturales donde se practica ecoturismo. La prohibición para ingresar o utilizar artículos de plástico de un solo uso en los 23 parques nacionales naturales abiertos para el ecoturismo figura en una resolución expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde las botellas de refrescos, agua, bolsas para agua, plásticos para platos, para cubiertos, para bandejas, todo lo que sea de un solo uso. La medida, adoptada para proteger los ecosistemas, será socializada durante 6 meses entre turistas, trabajadores y operadores de los parques nacionales naturales. Transcurrido ese tiempo, se aplicarán sanciones. El plástico, que no tiene la característica de ser biodegradable, dura 200, 300 años en degradarse. Es una basura gravísima para el mar, para los ríos, para los ecosistemas en general. Solo el año pasado, 1.800.000 personas visitaron los parques nacionales naturales. Tras un cuestionado conteo de votos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue reelecto para un cuarto mandato, tras superar por más de 10 puntos a su rival, Carlos Mesa. Casi 24 horas después de que finalizaron las elecciones generales en Bolivia, se conocieron los resultados finales, que dan como ganador al actual mandatario Evo Morales, quien resultó electo para un cuarto periodo en el poder, el cual ostenta desde 2006. Los comicios estuvieron marcados por la polémica, dado que las autoridades electorales desde anoche suspendieron súbitamente la transmisión de los resultados preliminares que abrían la puerta a una segunda vuelta presidencial entre Morales y el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, en las últimas horas la historia cambió y Evo logró superar el 40% de los votos y también le sacó 10 puntos a su principal rival, lo que le dio la victoria automática al líder de izquierda que lleva 14 años en el poder. Desde la oposición ya marchan y cuestionan el resultado, que consideran un fraude escandaloso, mientras que desde la Organización de Estados Americanos exigen una explicación por las irregularidades en el proceso. Los resultados electorales en Bolivia desataron una ola de disturbios en las principales ciudades del país. Ya hay reportes de intensos choques entre la policía y cientos de manifestantes indignados. Hay también reportes de destrozos e incendios originados en medio de las manifestaciones de rechazo de quienes consideran un fraude la cuarta reelección de Evo Morales. Y el presidente Sebastián Piñera llamó al diálogo y prometió revisar los precios de medicamentos, de pensiones y de salarios. Chile tuvo una nueva jornada de movilizaciones que fueron dispersadas una vez empezó la tercera noche de toque de queda. El caos y la violencia se desataron por cuarta jornada consecutiva en las calles de Santiago y las principales ciudades chilenas, donde cientos de miles de ciudadanos se han levantado contra el gobierno de Sebastián Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. La céntrica Plaza Italia en la capital fue tomada por manifestantes que desafiaron la prohibición de salir a la calle y posteriormente protagonizaron fuertes choques con antidisturbios que utilizaron la fuerza y gases lacrimógenos para reprimirlos. El gobierno chileno militarizó las regiones más afectadas y extendió el toque de queda en Santiago por tercera noche consecutiva para evitar manifestaciones, aunque estos mecanismos no eran utilizados desde la dictadura de Augusto Pinochet. Según las autoridades, hasta el momento más de 2.000 personas han sido detenidas, mientras se muestran convencidos que detrás de las protestas hay grupos criminales. Ante el estallido de violencia, Naciones Unidas llamó al diálogo y a investigar de forma independiente las muertes y las denuncias de abusos policiales cuyos efectivos estarían utilizando armas de fuego.
The United Nations also calls on all sectors of Chilean society to reduce tensions, reject all acts of violence, and seek peaceful solutions to this challenge facing the country. Aunque el caos y el vandalismo también son protagonistas, más de un centenar de supermercados fueron robados y en uno de ellos murieron calcinadas 2 personas, mientras al menos 3 edificios y estaciones de tren fueron incendiadas, lo que provocó largas filas en los pocos mercados de Santiago que se atrevieron a abrir sus puertas y que eran resguardados por antimotines para evitar posibles saqueos y ataques. Pese a ello, durante un robo masivo en un centro comercial de la ciudad de Concepción, se desató un voraz incendio que decenas de bomberos aún intentan controlar. Y en el mundo también se manifestaron para mostrar su solidaridad con los ciudadanos chilenos que continúan saliendo a las calles a protestar contra las medidas económicas del gobierno de Piñera. Cientos de chilenos alrededor del mundo se unieron a la masiva manifestación que sus conciudadanos llevan a cabo en las calles de Chile en contra de las medidas del presidente Sebastián Piñera. Frente al Consulado de Chile en Buenos Aires, la manifestación, que se convocó por redes sociales, inició pacífica pero se tornó violenta. Más de 9 personas resultaron detenidas e incluso un equipo de periodistas fue atacado. En Uruguay, cerca de la Embajada de Chile, una pequeña manifestación le pidió al gobierno retire a militares de las calles chilenas. Usar a las fuerzas policiales y del ejército en contra de sus propios compatriotas, en lugar de establecer un diálogo que escuche la demanda popular, nos parece una medida propia de gobiernos dictatoriales. Al menos 200 chilenos se congregaron en la embajada de su país en París para mostrar su solidaridad con las protestas en Chile. Oui, je me sens totalement concerné, ma famille vit toujours en Chili. Voilà, j'espère que ça va se résoudre de façon intelligente. En Canadá, con pancartas y cánticos, enviaron un mensaje de apoyo a todos los chilenos que se han visto afectados por las decisiones del gobierno Piñera. A esta hora, líderes de todo el mundo participan de la ceremonia de entronización de Naruhito como emperador de Japón. Esta ceremonia se lleva a cabo en el Palacio Real de Tokio y reitera el comienzo de una nueva era en Japón, la llamada Era de la Esperanza. Naruhito relevó hace 5 meses a su padre Akihito.